Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ir comenzando, Aries. Vamos a ver cómo están las energías. Aries, en el trabajo te puedo decir que se avecinan cambios rotundos. Pero no te puedo hablar de un cambio de que tú vayas a dejar el trabajo, no es ese cambio. El cambio que yo veo puede estar relacionado con lo que tú estás cobrando. Aries, que no tenéis trabajo, te veo realizando algo. Estarás unos 3 meses aproximadamente sin una seguridad, ¿no?, en ese lugar. Pero después, pasados esos 3 meses, hablan de una seguridad y de una estabilidad para ti en ese lugar. Aries, que tenéis un negocio. Quieres hacer un cambio dentro de tu negocio, donde ese cambio entraría alguien más. Esto se haría casi a finales de año. Ahora mismo estás pensándolo, pero dicen que lo harías a finales de año. Aries, es algo que te debes de plantear muy bien y pensártelo muy bien. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con tu economía. Aries, si estás arreglando alguna situación de herencia o algo por el estilo, lo primero que veo es confusión con una situación de herencia o algo así, o familiar. Mucha confusión ante la calma. O sea, esto es como pensar, aquí esto está muy calmado, algo hay. Lo que haya se va a descubrir, Aries. Seguirá adelante y comenzará el movimiento de lo que esté parado relacionado con lo económico, Aries. Para muchos de vosotros veo buenas noticias en cuanto a lo económico, como que tú percibes algo, tú percibes un dinero, pero no es una gran cantidad de dinero. Yo lo que sí te puedo decir relacionado con tu economía, que todo lo que esté ahora mismo o haya estado ahora mismo estancado, como que empieza el movimiento en unos 15 días aproximadamente, Aries. Vamos a seguir, seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental, Aries. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, Aries. No olvidéis activar la campanita, muy importante. Aries, solteros, mucha falsedad ha habido en tu vida, ¿eh? Muchas personas que realmente no eran lo que demostraban, y realmente eran personas que, o era una persona en concreto que no se había despegado del pasado totalmente. Comienzas a ver o vas a entrar en un proceso a raíz de una reunión, celebración o algo por el estilo. Comenzarás a ver las cosas de otra forma, o comenzarás a ver la vida de otra forma. Comenzarás a tener otra perspectiva. Ahora mismo, a día de hoy, te puedo decir, Aries, no estás por la labor a lo mejor de tener una relación estable. Vamos, que estás un poco perezoso en ese aspecto. Pero a raíz de esta celebración, tú cambias tu actitud. Hablan de un cambio de actitud. Vamos a seguir. Vamos a ver la posibilidad de personas nuevas en tu vida, Aries.
Comunicaciones con una persona que está fuera, que están paradas o están a punto de pararse. En el momento que se paren, comienza, digamos, una nueva etapa en tu vida. Tú sabes perfectamente que esta persona que está en otro lugar no puede ofrecerte realmente una relación estable. Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que separan esas, en cierto modo, esas comunicaciones, ¿bien? Que dan paso a personas nuevas. Pero yo en un primer momento yo no te puedo hablar de una relación estable ahora mismo. Sí veo en concreto, después de esta paralización de estas comunicaciones con esta persona que está en otro lugar, veo el inicio de comunicaciones con una persona que es un poco mayor que tú, pero que esta persona se muestra como con muchas idas y venidas. Aries, por eso tú tampoco le vas a prestar mucha atención a esta persona. De cara a futuro tendrás que tomar decisiones en cuanto a lo sentimental. Llegará alguien que lo cambie todo y tú tendrás que decidir, así lo dicen las cartas. Vamos a seguir, te iba a decir, vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar Encarna este verano? Que estoy necesitando vacaciones, no os voy a engañar. Vamos a continuar. Aries, que estáis solteros. Te quiero dar un tiempo. ¿Y te puedo hablar, Aries? 3-4 semanas. Aproximadamente, ¿eh? El tiempo es inexacto, también te lo digo. Te voy a decir que si tú tienes planeado un viaje dentro de 3-4 semanas, muchos de vosotros será 3 meses, veo mucho un 3. Un 3 acompañado de un 4, pero diría más un 3. Ese viaje, te puedo asegurar, Aries, que va a cambiar tu vida sentimental. Así que algo va a pasar en ese viaje o durante tu estancia en ese lugar, Aries. Así que te diría, prepárate, porque a raíz de ese desplazamiento o de ese viaje, tu vida sentimental va a cambiar por completo. Vamos a continuar. Este es el cambio de rumbo en tu vida, Aries. Lo que se avecina. Y esto es lo que tú tienes ahora, Aries. Esto es lo que tú tienes ahora. Lo que crees que se da, que parece que va todo sobre ruedas, dices tú, pues esto parece que se va a dar. No, no se da. Y no se da muy sencillo. Mira, muy sencillo, Aries. Porque no son personas que vayan con buenas intenciones. Las de hoy y las de ahora. Ese viaje lo cambia todo. Así que vas a conocer a alguien. Seguramente conocerás a alguien muy especial en ese viaje. Aries, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. ¿Por qué han cambiado tanto las cosas aquí? Mal, muy mal. Lo que antes era todo idílico, era todo contigo, todo, los dos en uno, todo. Ahora resulta que ha cambiado todo por completo. Y encima de todo, hay un sentimiento de culpabilidad. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué está pasando aquí. Tu relación se ve paralizada, parada. Comunicaciones con una persona. Sale clarísimo. Y esto es una persona, Aries, cercana. Alguien cercano y alguien que posiblemente pertenezca al pasado. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Aunque se rompa ahora mismo tu relación, aunque os deis un tiempo, fíjate lo que te digo, vais a volver igual. Así que no sé qué tan grave estará la situación, pero si os dais un tiempo, si se da la casualidad aquí, que os dais un tiempo, dicen las cartas que vosotros vais a volver después. Es lo que más está marcando. Que uno de los dos comienza a tener inseguridad y comienza a no saber muy bien qué es lo que siente o qué es lo que quiere. Vamos a ver si se va a dar separación aquí rotunda. Yo no la he visto en un principio, pero vamos a verlo aparte. No me sale separación rotunda, Aries. No me sale. Me sale que podéis incluso alejaros, daros un tiempo, cada uno a su forma, se da su tiempo, pero que vosotros después vais a continuar. Después vais a continuar. Y la persona esta que está aquí de forma oculta, yo tengo que decir que es alguien que va y viene. Alguien que va y viene y que pertenece al pasado. Lo que pasa es que esta persona tampoco es que ofrezca mucho más que unas comunicaciones o posible encuentro de cara al futuro. No ofrece más. Lo que pasa que el que esté en esta situación, pues posiblemente no ha superado esa historia y por eso accede a esas comunicaciones. Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Este parón se va a producir en el mes de agosto, ¿eh? Y se ve pues como eso, pues un tiempo. Yo lo veo así. Como pedir un tiempo, como que uno de los dos pide un tiempo o algo por el estilo. Entonces, esto se va a plantear de esta forma, Aries. Pero no veo una ruptura definitiva en ningún momento. En ningún momento veo una ruptura definitiva aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Esta noticia te va a sorprender a ti bastante, Aries, o a ti o a tu pareja. Va a sorprender bastante y vas a saber perfectamente que realmente no se está pidiendo el tiempo porque uno esté agobiado, porque no. Se está pidiendo el tiempo por otras cosas, o sea que eso es algo que se va a saber, algo que vas a intuir. Tú conoces muy bien a tu pareja y lo vas a intuir perfectamente de que aquí hay algo más, Aries. Ya me contaréis. Vamos con el mensaje
especial del amor. No intentes evitar lo que está por destino en tu vida, ¿no? Tanto sea negativo como positivo. Entonces, deja que pasen las cosas, deja que fluyan las cosas. Porque por mucho que tú intentes evitar algo, digamos que en este caso lo peor que puedes hacer es intentar evitar algo. Que son cosas que se van a dar por destino, así lo están diciendo, Aries. En todos los aspectos quiero que tomes este mensaje. Vamos a continuar, Aries. Continuamos con la salud y no te me vayas porque te voy a dar otro mensaje al final del vídeo. Te me cuidas las piernas, inflamación de piernas. Aries, es lo que más me está marcando. Para todos los demás, un poquito de cansancio y demás, pero puede ser de esto también. Vamos a seguir, como siempre os digo, Aries, yo no soy médico. Ahora sí seguimos con vuestro mensaje general. No fuerces nada. Espera lo que ha de venir. En el momento que venga lo que tiene que venir, tú vas a tener la capacidad y las herramientas para afrontar todo lo que venga. Aries, te quiero dar un número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.